¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicarnos el evangelio todos los días. Todos los días, porque si no lo hacemos, pues la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces tenemos que predicarnos el evangelio todos los días. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Tres cositas para tener en cuenta en este pasaje. La primera: ¿qué recursos tenemos a la mano para esta lucha? Lo segundo, otro recurso, que es la armadura que Dios nos da. Tercero, ¿quiénes son estos enemigos que estamos enfrentando en esta guerra? Vamos a hacer la introducción. Entonces, Pablo, nótese que estamos hablando aquí del capítulo 6 de Efesios. Prácticamente esta es la conclusión de todo lo que Pablo viene diciendo o viene hablando en todos los capítulos anteriores de esta epístola. En el comienzo de la epístola, Pablo, porque es que es necesario que tengamos en cuenta todo esto. Entonces, al comienzo de esta epístola, de esta carta, Pablo comienza explicando que Dios se propuso redimir en Cristo. Dios se propuso, o sea, en su manifestación humana, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios se propuso redimir a un grupo de mujeres, de hombres, claro, que crean en Él, por supuesto, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y el Señor se propone hacer una nueva sociedad. Esa nueva sociedad se llama iglesia, de todas las tribus, gentiles, judíos, etcétera, etcétera. Esa familia ahora va a tener un solo Padre. Esa familia va a tener un solo Señor. Esa familia va a tener una sola fe. Esa misma familia va a tener una misma salvación. Cada miembro se encontrará en un proceso de transformación constante. ¿Hacia dónde quiere llevar el Señor esta familia? A que se parezca o a que sea igual a la imagen de Cristo. Eso lo dice Romanos 8, 28 y 29. ¿Cuál es el propósito de Dios? No es el propósito que le predica a usted el coach, el motivador evangélico. No, el propósito de Dios es que usted y yo nos parezcamos a la imagen del Hijo. Y por eso estamos en esta familia, porque Dios se propuso en su corazón. Eso viene explicando Pablo en los capítulos anteriores. Estos hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo, aunque imperfectos, porque todavía no estamos glorificados, sí tenemos una ventaja, que ahora sí hemos sido transformados
por el poder de Dios a través de su palabra, a través del nuevo nacimiento, a través del poder del Espíritu transformador en nuestra vida. Y como Dios viene haciendo eso, y Dios presupone que nosotros vamos a estar bajo la cobertura de Dios, entonces ahora como cristianos, dice Pablo, hasta el capítulo 6 viene explicando eso, ahora nosotros tenemos que vivir a la altura de lo que somos como hijos de Dios, como cristianos. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Qué pena, es que se me estaba descargando el portátil. Entonces, miremos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, muy bonita esa frase, tenga en cuenta la gramática, ¿no? En el Señor. En es dentro. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esa palabra vocación, por lo general, nosotros la traducimos como llamado. Dentro de ya lo que es el profesionalismo, el secularismo, la palabra vocación se usa. Hay que mirar a ver para qué es bueno usted. De pronto usted puede ser un buen ingeniero civil, un ingeniero mecánico, puede ser un buen psicólogo, puede ser un buen estadista, etcétera. Pero en este caso aquí, la vocación es que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a ser cristianos, a ser transformados, a pertenecer a la familia de Dios. Y por eso dice Pablo, yo pues preso en el Señor, le ruego por favor, hermanos de Éfeso, que andéis, que anden, que caminen como es digno de la vocación, o sea, a la altura del cristianismo, a la altura de este nuevo proceso con que el Señor nos llamó. Pablo comienza explicando lo que esto significa en la práctica. Vivan a la altura de como son cristianos. En nuestra relación con la iglesia, en nuestra relación con los hermanos, en nuestra relación con el mundo, esa transformación de que Pablo viene hablando aquí tiene que ser una evidencia. Una iglesia digna de imitar. Una iglesia digna que la gente diga, uy, yo sí quiero ser como ese cristiano. Y el cristiano no es porque sea perfecto y tengamos que andar así rectamente como el caballito de pueblo que tiene que ponerle aquí un tapaojos para que no mire a los lados porque el ruido de los carros o las motos los asusta. No, Dios no quiere cristianos así. El cristiano digno de imitar es aquel que si se equivoca pide perdón, sabe, reconoce que se equivocó. No es el legalista ni el fariseo que se cree que es mejor que los demás y todo eso. No. Porque entonces, ¿cuál sería el fruto como cristianos que nosotros? Otros dicen, no, me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor, no hay nada, no hay aquí nada, ¿no? Y el fruto, ¿cuál es el fruto que tú estás dando como cristiano? Dios quiere que nosotros demos fruto y no tiene que ser perfecto todo, pero la gente tiene que darse cuenta de que ese fruto se expresa en el amor, en el gozo, la paz, la paciencia. Y la paciencia que menciona Pablo en Gálatas no es la paciencia de Santiago, es una paciencia de soportarme al hermano en la fe, que aunque no me guste, porque esto, porque lo otro, yo lo soporto por amor a Cristo, doy el fruto del Espíritu porque Dios me viene formando a la imagen de su Hijo. Entonces, que el Señor se lleve toda la gloria en esta mañana. No usted porque está haciendo el esfuerzo. Yo sí estoy haciendo el esfuerzo. Yo sí esto. No. Es Cristo en usted el que lo está llevando a dar ese fruto. Entonces, si está pensando cambiarse de congregación, piense muy bien que el Señor sí quiere que tú dé fruto ahí donde tú estás. ¿Cuál es el fruto? De pronto estás impaciente, estás que no se soporta a nadie, no hay amor, no hay gozo. Bueno, si le estás pidiendo a Dios que te enseñe a amar, Dios te está enseñando a amar por medio de tus hermanos. Tú no aprendes a amar cuando te dan la espalda, la palmadita por la espalda, o te ponen la alfombra roja, o te ponen los reflectores y la cámara. No, tú aprendes a hacer lo que dice Pablo aquí, a
vivir a la altura como cristianos, dignos de vuestra vocación con que fuiste llamados. En nuestra relación con los demás, con la iglesia, esa transformación tiene que verse en nuestra vida, en el mundo, cómo debemos mostrarnos en la vida familiar, cómo debemos mostrarnos como criaturas hechos a la altura de un nuevo rey, en un nuevo reino, con una lógica, con una cultura diferente. En cada una de nuestras áreas tenemos que mostrar como cristiano la obra transformadora de Cristo. Entonces, esos son los estándares que Pablo está hablando aquí. Nosotros la única motivación que tenemos y las perspectivas y las metas es parecernos a la imagen del Hijo. Entonces, en esta última sección, el capítulo 6 de la carta de Pablo, Pablo nos hace ver que no es un asunto sencillo, porque bueno, primero tienes que vivir a la altura de la vocación con que fuiste llamado, y segundo, que no se te olvide que tienes una guerra constante, una lucha constante. Vivir como cristianos, dice Pablo, pues no es tan fácil. Nosotros tan pronto hicimos la paz con el Señor por medio de Cristo, y eso hay que decirlo, no es que suene a trinitario, ¿no? Pero lo que sí hay que reconocer es que es por medio de Cristo, el Cordero, los méritos de Cristo, el Calvario. Entonces, cuando nosotros hicimos esa reconciliación con Él, nos pasamos a otro bando. Y cuando tú te cambias de bando, entonces, pues no esperes menos. Es la guerra sin cuartel. Es una guerra entre el bien y el mal. Cada centímetro del terreno es una guerra. Tenemos que avanzar en este camino de la santidad con la ayuda de Dios. Por eso el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No ande con sus propias fuerzas. No andemos, bueno, en la cartilla dice, no andemos en nuestras propias fuerzas. Vamos a tener grandes conflictos. La vida cristiana, lo que dice Pablo aquí, no va a ser un parque de diversiones. La vida cristiana, según lo que dice Pablo aquí, se va a volver un campo de batalla. Alguien dijo, un comentarista dijo lo siguiente: es el plan de Dios crear una nueva sociedad. Entonces nuestros enemigos harán todo lo que esté a su alcance para destruirla. Fíjese, hoy en las noticias hemos descubierto que no sabemos en qué mundo vivimos. El país que creíamos que guardaba todas las leyes, que era el boom, porque según su constitución fue basada en la Biblia, ha desclasificado todos los archivos. Nos hemos visto una cantidad de mentiras, hasta los más poderosos comiéndose a los niños, chupándose la sangre. Entonces, hemos visto cómo las guerras, cómo invaden países con mentiras, con falacias, y usan todas las estrategias, medios de comunicación, pagan, hacen lo que esté a su alcance. Y si esto lo hacen los seres humanos, Pablo aquí dice que tenemos una lucha a muerte. Es el plan de Dios crear una sociedad nueva. Tú estás dentro de esa cultura, dentro de ese reino. ¿Cuál reino? El reino de Cristo. Entonces, Dios, a través de su manifestación humana, Jesucristo, y las bondades que tenemos ahora en el Calvario, Dios ha dividido, quitó todo lo que nos dividía, más bien, a todos los seres humanos, razas diferentes, culturas diferentes. Entonces, el diablo, por medio de sus enemigos, va a luchar con todo para tratar de poner barreras nuevamente. ¿Usted sabe por qué Gandhi no se convirtió al cristianismo? Aun cuando él asistía a las iglesias cristianas y se leyó toda la Biblia. Pues resulta de que los que llegaron allá a llevar un evangelio, y que en parte les agradecemos que hayan promovido que las misiones se expandieran por el mundo. Sin embargo, cuando ellos iban a otras culturas, no dejaban entrar a cultos, sino únicamente
los que ellos, lo de ellos o ellos mismos, nadie más entraba, tenían diferencias raciales y las hacían ver. Entonces Gandhi dijo, ¿qué clase de evangelio es ese? Dijo, el Dios de la Biblia es perfecto, pero eso no está de acuerdo a lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo buscará todas las maneras, y de qué, de volver a poner paredes, de volver a poner divisiones. Pero la intención de Dios es que ese pueblo que Dios ha redimido, que está reconciliado con Él, vivamos juntos en armonía, en paz. Entonces no espere que los poderes del infierno se queden quietos y que quieran sembrar poderes de discordia, de pecado entre nosotros. Y el diablo no va a salir con cachos y rabo y como enseña la teología de pelear las guerras espirituales. No te metas en esos cuentos, que eso no es cierto, ni como lo enseñan los libros de Rebecca Brown. Él vino a dar libertad a los cautivos. No, nada de eso. ¿Cuál es el arma más estratégica del diablo? Las mentiras a medias, las verdades a medias, perdón, las mentiras. Esa es su arma poderosa. Él sabe que en nuestro corazón hay una fábrica de males. Eso lo dice el apóstol Marcos en capítulo 7. ¿De dónde salen las guerras? De ahí, del corazón. Nosotros fabricamos las guerras, todas las malas intenciones, todo lo fabricamos. Gracias a Dios que el poder de su espíritu ha llegado a nuestra vida, ese espíritu por medio de la palabra, ese poder transformador por medio de la palabra. Si no se imaginan cómo seríamos nosotros, hermano querido. Bueno, y damos gracias a Dios que estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacernos a la imagen del Hijo. La pregunta es, ¿me estoy dejando formar a la imagen del Hijo? No es a la imagen de la organización. Gracias a Dios por nuestra organización. Sí, gracias al Señor. Aquí nos ha bendecido Dios, nos ha bendecido el Señor, pero no son los líderes, no son el pastor, no son los que están ahí en eminencia aquí en la iglesia. No, la imagen a la cual Dios quiere llevarnos es a la imagen de Cristo, que tú mires y te parezca más a lo que tú admiras, que yo me parezca más a lo que yo admire, y lo que estoy admirando más en esta vida tiene que ser a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, el diablo no va a aparecer con cachos y rabos, ¿no? Él va a usar el arma que más sabe usar, verdades a medias, porque él sabe que podemos fabricar todo aquí en el corazón, hasta la pólvora, la dinamita y hasta los mismos cerillos, los mismos fósforos, la misma mechera, como quiera verlo. Lo que va a hacer es motivar para que tú le prendas candela a esa dinamita y todo se incendie. Porque el diablo no va a salir así, ya está derrotado, pero todavía, ustedes se acuerdan, hermanos queridos, que yo decía aquí alguna vez que el punto final de la Segunda Guerra Mundial se dio en Normandía, cuando los aliados se llegaron ahí. Y entonces, pero desde que llegaron ahí a cuando se terminó realmente la guerra, el día de ese día, hasta ese día transcurrieron 11 meses. Y desde Normandía hasta que realmente ya Adolfo Hitler quedó derrotado, fue la guerra más sangrienta de todas. Bueno, Cristo vino, aterrizó en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, estuvo ahí reconciliándonos, pero ya sabemos que estamos del lado de vencedor. Pero todavía no ha llegado el día D. El día D es cuando el Señor levante esta iglesia totalmente. Ya venció, ya el Señor le puso el pie sobre la cabeza al diablo. Estamos del lado de vencedor. Sabemos cómo va a terminar esta historia. Pero no se le olvide que todavía estamos en una guerra. Por eso tú no entenderás muchas cosas. Cuando sales a trabajar, cuando sales a una parte, a la otra, ¿cuál es la motivación? Que te independices de Dios, que ya no dependas de Dios, que no necesitas a Dios, que te independices del Señor. Pero hermano, no nos dejamos meter cuentos en ese sentido. Nosotros estamos totalmente dependiendo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces,
¿Cuál es la intención de Dios con este pueblo reconciliado, redimido? Que vivamos juntos, en armonía, en pureza. Y ahí es donde los poderes del infierno quizás van a empezar a sembrar discordia, el mismo pecado. Usted no se ha dado cuenta que una vez va bien con la iglesia y llegan como momentos en que uno no sabe, y ese pobre pastor orando, Señor, ¿qué pasa aquí? Pero íbamos bien, estábamos esto, estábamos lo otro, y de un momento a otro, pácate, se vuelcan las cosas. Algunas personas dicen, ¿por qué hay tantos problemas en las familias? Bueno, acá tenemos la respuesta. Pablo acaba de hablar precisamente de la vida familiar, acuérdense. Acuérdese que dice ahí que los esposos amen a las esposas se sujeten a sus esposos, los respeten, que los hijos honren a los padres, que los hijos sean criados en disciplina y amonestación del Señor, que los empleados se sujeten a sus patrones y que los patrones sean buenos empleadores. Paguen cesantías, paguen la seguridad social, paguen las horas extras, traten bien a sus empleados y que los empleados no vayan a malgastar el tiempo o a evangelizar allá en las horas de trabajo o a mirar el celular o qué sé yo. Eso es lo que está diciendo el Señor, y que sobre todo los padres, él viene hablando de la vida familiar. Y fíjense que estamos hablando de una carta donde está concluyendo aquí y está diciendo: tenemos una guerra. Aquí estamos acuartelados en el Señor de vez en cuando, y por eso mete ahí la oración. Tenemos que ir al trono de la gracia, orar en el Espíritu, prender ese celular espiritual, digámoslo así, y pedir refuerzos aéreos, porque hay momentos en que creemos que no somos capaces de seguir adelante. Esposos, amad a vuestras esposas; esposas, someteos a vuestros maridos; hijos, obedeced a vuestros padres; padres, criados en disciplina y amonestación del Señor. Y ahora dice Efesios 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, esto no es un asunto fácil, no es un asunto sencillo. ¿Usted por qué cree que nos tenemos que predicar el evangelio todos los días? Todos los días. Mire que el salmista, meditando, dice, tal vez estaba pasando un momento así complicado allá en el Salmo 103. Usted lee, dice el salmista: oh alma mía. O sea, como decir yo: oh Alonso Castro, por favor, sí, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todos tus pecados, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como las águilas. ¿Cuánto está al oriente de los 7? No te olvides, no te olvides. Entonces, esto no es un asunto fácil. Esto no es una utopía irrealizable. Estamos inmensos en una guerra. Pero la buena noticia, ¿sabe cuál es, hermano querido? Que Dios nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para luchar, y sobre todo para salir victoriosos, porque estamos del lado del victorioso, estamos del lado del vencedor, estamos del lado del ganador. Sí. Si desconocemos cuáles son esos recursos que nosotros tenemos, ¿cómo podemos hacer uso de ellos? Vamos a ser una presa fácil. El maligno posiblemente nos termine seduciendo, así como cuando Dalila sentó en las piernas a Sansón y le sobó la cabeza, lo mimó, lo consintió, le dijo verdades a medias hasta que él descubrió todos sus secretos y terminó entregándose totalmente, seducido, y terminó siendo la burla de los demás. Entonces, la realidad, hermano querido, en esta mañana es que esto es una lucha. Y algo que salta aquí en esta sección de la carta es que el apóstol Pablo presenta la vida cristiana en la práctica como una batalla, una guerra espiritual, digámoslo así. Tenemos que ir bien equipados a esa guerra. Tenemos que ir bien equipados
a ese combate. Dios nos ha provisto todas las armas ofensivas que necesitamos. Fíjense, en estos días, mirando la guerra entre Irán y usted ya sabe quiénes más, no han podido meterse sencillamente porque están bien equipados con unos misiles que doblan 5 veces la velocidad del sonido y tienen suficientes para hacer un ataque masivo. Y por muy buenas armas defensivas que tengan, no lograrían contener ese ataque masivo. Drones por millones los están fabricando. No tienen bombas nucleares, pero lo están fabricando. Entonces están preparados porque hay una guerra, pero tienen una estrategia, tienen cómo defenderse. Bueno, nosotros también tenemos una estrategia, tenemos cómo defendernos. Y lo que Pablo nos está usando, incluso Pablo está usando aquí algunas figuras militares. Hay un cuartel general donde tenemos que mantenernos acuartelados y en contacto con la Cancillería Celestial todo el tiempo. Este teléfono satelital no se apaga nunca. Hay una armadura que tenemos que ponernos. Hay un enemigo en el cual tenemos que resistir. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que todo apunta a Cristo. Esa armadura toda apunta a Cristo. Aquí no tienes que hacer nada. Tú eres un hijo de Dios que estás amparado por la gracia de Cristo, porque aquí el que se lleva toda la gloria es Cristo Jesús. De pronto uno escucha a veces mensajes donde prácticamente el que está peleando al frente, poniendo el pecho a la brisa y todo es el ser humano. Y usted no se ha dado cuenta que hay gente que sale a buscar demonios y se vuelven hasta cazafantasmas buscando dónde orar, a quién, cómo reprender, y se sienten muy seguros y a veces el diablo les pega unas trilladas precisamente por eso, porque creen que son ellos. Hermano, toda nuestra confianza, y que no se nos olvide en esta mañana, la tenemos puesta en Cristo Jesús. Hay un enemigo, tenemos que conocerlo, tenemos que resistirlo. Todo cristiano es un soldado en este campo de batalla. Hay cambios de guardia, en algunos lugares estratégicos. Se puede observar todo lo que nosotros podemos ver. Hay aquí movimientos, hay soldados, detalladamente todo está sincronizado, hasta la ceremonia. ¿Se acuerdan allá cuando tú lees 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 17? ¿Quién es el general que va al frente en esta victoria? Pero una cosa, ver a veces un soldado en una ceremonia y en una parada militar, y hace poquito salió una, la de China, escalofriante para el mundo, cómo ese poderío militar lo tienen en estos momentos. Y otra cosa, ver ese soldado en esa ceremonia, lindo, hasta pasó el general mayor, el presidente, en un carro con unos micrófonos, hablando, todos escuchaban, todos los miraban, todos los reverenciaban. Bueno, en este caso, nuestro máximo vencedor se llama Jesucristo. Entonces, hoy muchas guerras ni siquiera se pelean cuerpo a cuerpo, se pelean en una computadora y con un satélite. Pero la guerra que estaba pensando Pablo aquí no era de esa manera. Y entonces tenemos que entender que muchas cosas horrorosas se ven en una guerra, muchas. De hecho, de ahí surgió la palabra resiliencia que usan los psicólogos, porque en la guerra que tuvo Estados Unidos con Vietnam, quedaron muchas personas traumatizadas por lo que pasó allá. Porque aunque esa gente no tuvo armas para pelear cuerpo a cuerpo contra Estados Unidos, usaron unas estrategias sigilosas y se vieron muchas cosas terribles, muertes espantosas, que la gente que salió de allá, los soldados, quedaron traumatizados. Más o menos es una guerra aquí,
una guerra a muerte. Y la vida cristiana es así. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta aquí a velar, a estar alerta. No estamos en un parque de diversiones, no estamos participando de un desfile militar. Esto no se puede pelear a través de una computadora. Estamos en un conflicto de enormes proporciones, hermano. No lo quiero asustar tampoco, porque tú estás bajo la cobertura de Cristo y la Biblia dice que el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Pero sí, de repente que entiendas por qué hay luchas que tú no has entendido y por qué me pasa esto, por qué pasa esto, por qué cuando yo trato de hacer las cosas de la mejor manera, por qué cuando yo más me consagro me pasa esto, por qué más cuando yo le estoy sirviendo a Dios en la iglesia me pasa esto, por qué pasa aquello, por qué mi familia, por qué hay tanto problema con mi hogar, mi familia. Bueno, es que esto es una guerra y aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, lo que nos está diciendo es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿qué tan conscientes estamos de esta realidad? Cuando nos levantamos cada día en la mañana y nos envolvemos en esa rutina cotidiana, nosotros nos acordamos que vamos a librar una batalla contra tus sentimientos, contra tus emociones, contra los pensamientos que llegan de aquí, de allá. Hay una lucha con el humanismo, con el relativismo, hay una lucha contra el secularismo, hay una lucha contra todo este poder sensorial y sensual que se está despertando por todas partes. Tú estás mirando un video de una predicación y de repente te llegó una chica casi desnuda para que tú te metas en esas páginas y empieces por aquí y empieces. Es una lucha, hermano querido, constante. Viene tu hijo, que el celular, que ya se volvió adicto, que esto, que lo otro. Y recordemos que nosotros lo que nos invita al Señor es: manténgase en el Señor. Por eso la palabra clave en el capítulo 6, ahí del versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, toca que pises con cuidado, porque no sabemos a qué hora nos vamos a encontrar con una mina de esas explosivas, que vayamos a ser atacados por el enemigo de una manera sorpresiva. El enemigo de nuestras almas, el que no quiere es que tú tengas comunión con Dios, que no estés bien. Pastor, pero usted está presentando la vida cristiana como una vida desgraciada. No me malinterprete. La vida cristiana es extraordinaria, maravillosa, y eso es lo que Pablo nos está diciendo en los capítulos anteriores de esta carta. Hemos sido bendecidos con toda bendición celestial, con toda bendición espiritual. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido escogidos por Dios, incluso desde antes de la fundación del mundo, pero para no sonar calvinistas, en la elección, no, en Cristo, ahí, en el Cordero de Dios. Si tú crees en el Cordero de Dios, en Cristo, serás salvo, para ser herederos juntamente con Cristo de todas estas promesas. Los cristianos somos esos seres privilegiados. Nadie tiene este privilegio que tú y yo tenemos. Pero eso no elimina la realidad de la vida cristiana. No es un hobby. No es un hobby de fin de semana, hermano querido. No. Hace algunos años era difícil encontrar un cristiano en cualquier parte. Hoy el panorama ha cambiado. Reconozcamos que sí. Hoy nos encontramos con muchas personas que profesan ser cristianos en cualquier sitio. Pero realmente, ¿cuántas de esas personas están siguiendo al Señor o están siguiendo una moda? Porque parece ser que está de moda ser evangélico, está de moda ser cristiano. Sí, parece un círculo de la moda. Sí. ¿Usted sabe qué fue lo que le pasó a los cristianos del primer siglo? ¿A qué los llevaron a que los persiguieran? Bueno, mala fama, pues sí, había mala fama.
Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Mala fama, la gente tenía como el concepto de que el que se volviera cristiano era un imbécil. Perdóneme la palabra, pero así es. Se pensaba que los cristianos comían carne cuando celebraban la cena del Señor, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Que cometían incesto porque se casaban con sus hermanas. Pero eso no fue lo que levantó el caos del Imperio Romano. ¿Sabe qué fue lo que levantó el caos? Que César era Dios. El César era Dios. Roma tenía un panteón de dioses. ¿Y qué dice? ¿Qué pasaba con los cristianos? Bueno, te perdonamos la vida si reconoces que Jesucristo no es tu Dios, que el verdadero Dios tuyo es César. Y bueno, ¿y qué está pasando hoy? Lo mismo. Desde que tú no estés en contra de ciertas cosas, todo anda bien, todo está bien. Que no estés en contra de esto. Incluso veo cristianos polarizando, apoyando el fascismo, el nazismo. Sí, todavía les quedó secuelas de la religión antigua que hablaba de los pecados veniales. ¿Y los pecados veniales cuáles eran? Eso estaba en la mentira. Veniales de bueno, venial la mentira y el robo. O sea, como eran veniales, ¿qué pasa hoy con lo mismo? Todo lo que está pasando. Roban y mienten y la gente sigue apoyándolos. Entonces, no había problema con Roma siempre y cuando tuvieran en cuenta de que todos esos eran sus dioses también. Pero cuando ellos declararon que Jesucristo es el Señor, ahí fue donde empezó la persecución. El cristiano que describe la Biblia, el cristianismo, que describe la Biblia no es un hobby, no es de fin de semana. No, hermano querido. Y no es para que vivas amedrantado a toda hora, no es para que estés feliz de que Dios está contigo. Cada día nos enfrentamos con nuevas dificultades, nuevos peligros. Pero hoy parece que muchos no estamos enfrentando o nos da la impresión de que no estamos apercibiendo esta realidad. Esta realidad que está alrededor de nosotros, este conflicto, estos conflictos internos que nosotros tenemos. Parece ser que la guerra se acabó. No, aquí es cuando estamos más en problemas. Sí, porque entramos, fíjese que el diablo va a ver todos los medios de tratar de interpretar el evangelio. Si no logra hacerlo, lo reinterpreta. Si no logra reinterpretarlo, lo diluye. Si no logra diluirlo, entonces nos va a mantener entretenidos. Fíjese que hoy plataformas de toda índole para que tú veas películas, veas series, veas esto. No que la academia, que el fútbol, que todo eso. Que no, que es más importante. Y créamelo, mi hermano, créamelo. Tú no te estás dando cuenta, pero vuelvo y le digo, el diablo no le va a salir con cachos y rabo. No. Él va a sacar verdades a medias. Entonces, el diablo no firmó un acuerdo de paz con el Señor. Ninguna parte lo veo de la Biblia. Entonces, estamos librando un conflicto donde el diablo no firmó un tratado de paz, un tratado de no agresión. De hecho, la visión que muchos predicadores tienen hoy es que la vida cristiana es como un hobby. Desde muchos púlpitos se predica a veces que la vida cristiana es todo paz, fácil, felicidad, es la solución de los problemas. Es más, hasta cuando predican, venga que aquí está la solución, Cristo te va a arreglar tu marido, tu mujer. Eso es mentira. El evangelio vino a cambiar las personas, a salvarlas. Lo que venga de ahí para allá es añadidura, pero no le hagas falsas promesas a la gente. La vida cristiana, que Dios te sanará, que si estás enfermo Dios le va a quitar los problemas, que si estás triste y abatido, todo se verá feliz. Si tu hogar no funciona, que venga, que Cristo aquí te va a cambiar a tu esposo, tus hijos. Y esos predicadores parecen como que presentaran un psiquiatra todopoderoso. Cristo no es un psiquiatra todopoderoso.
La Biblia dice que Cristo es el Salvador del mundo. La Biblia nos advierte que cuando nosotros hacemos la paz por medio de Él, entramos en una guerra. ¿Hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Vamos a tener que seguir luchando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y esa profecía está desde el Salmo 110:1. ¿No dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hasta entonces tendremos que seguir peleando, luchando, hasta que lleguemos a nuestro descanso final, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que Cristo es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. En Él tenemos esperanza. Por eso el apóstol Pablo inicia aquí: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú no estás peleando solo. Tú no estás luchando solo. Cristo está con usted, Cristo está conmigo. Que habrán cosas que intentarán desanimarme. No se olvide que Cristo como hombre pasó por todas. Como dice Hebreos 7:25, hasta oró, clamó, lloró con un lloro inquebrantable delante de la presencia de Dios. Es más, estando allá en el huerto del Getsemaní, oró al Padre y dijo: Señor, no pasa de mí esta copa si necesario. Sus emociones fueron quebrantadas, pero lo tenemos a Él como modelo porque Él es nuestro Dios hecho carne. Lo tenemos a Él como la imagen, a Él seguimos, a Él le ponemos toda la mirada. ¿Y quién más? ¿Quién más? La Biblia dice que el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos bajo su cobertura. Él es el victorioso que menciona Pablo en 2 Corintios 2:14. Ahí está al frente de la batalla. Él es el que va ahí. No estás peleando solo. ¿Que tenemos que pisar suave? Sí. ¿Estamos en una guerra? Sí. El día D no ha llegado todavía, pero ya estamos del lado del vencedor. Así que, mi hermano, en esta mañana yo lo animo en el nombre de Jesús. La buena noticia es que Dios nos ha provisto de todas las herramientas de gracia que podemos necesitar. Tenemos la iglesia, tenemos su palabra, tenemos el poder de su espíritu, tenemos al pastor que nos predica la palabra, pero sobre todo lo tenemos a Él.